Cuando la gente dice que los jóvenes no pueden controlar sus impulsos sexuales, me ofende que digan que no puedo controlarme porque sé que sí puedo. El poder de la procreación es algo muy sagrado. Cuando lo empleas mal, no solo te afecta a ti, sino a la persona con la que estás siendo promiscuo sexualmente. Desde la perspectiva emocional, una vez que das algo a otra persona que es parte de ti, algo que no te pueden devolver, eso en realidad te afecta. 20 o 30 minutos de lo que tú crees es algo muy divertido podría arruinar tus 20 años de creencia. Ser sexualmente promiscuo puede ser peligroso. Cosas como las enfermedades de transmisión sexual, las infecciones, el embarazo no planeado. Una niña dando a luz a un niño no tiene sentido. Y eso con frecuencia sigue de generación en generación y para mí eso es una maldición y no deseas que eso te pase. Solo te causa problemas familiares, por eso hay niños sin padres o niños que crecen sin la figura de un padre. Nuestros cuerpos son templos y al abstenernos de las relaciones sexuales, de verdad honramos a Dios. Me alegra poder hacer lo que Él me pidió que hiciera y devolverle algo por todo lo que Él me ha dado. Cuando mueras y vayas arriba, después del día del juicio, podrás levantarte y sentirte orgulloso de ti. Tu sexualidad es un don y no se supone que debas entregárselo a cualquiera. Es exclusivo para esa persona especial y hasta que no la halles, debes resguardar ese don. Pienso que los que dicen que no pueden controlarse no creen en sí mismos. Tienes control de tu cuerpo. Y si de verdad deseas ser puro sexualmente, entonces tendrás el poder, la fortaleza y la capacidad de hacer lo que te propongas. Será difícil si piensas que así es, pero siempre podrás elegir. Colócate en un ambiente sano, no vayas a lugares peligrosos. Primero pide a Dios. Todas las cosas son posibles por medio de Él. Y pide fortaleza para rechazar esos deseos. He usado este anillo desde que estaba en 7º grado y es un recordatorio constante de la decisión que tomé. Me siento segura, vale la pena, me da motivación en la decisión que he tomado. Muchos me preguntan, ¿todavía eres virgen? Y les digo, sí. A algunos les da vergüenza decirlo, yo no tengo vergüenza, porque sé que lo que hago es correcto. La decisión correcta es así debe ser. Me siento confiada, creo que tengo más opciones de permanecer pura sexualmente. Me da confianza de que tengo las riendas de mi propia vida. Me siento muy orgulloso porque sé a ciencia cierta que estoy haciendo lo correcto. Me ha ido bien hasta ahora y es algo bueno. Ha sido una excelente decisión. Dios estará siempre allí para fortalecernos. Cuando más lo necesitemos, estará allí para ayudarnos a ser puros sexualmente. Soy Connor y soy católico. Soy budista. Soy musulmán. Y yo luterana. Cristiano sin denominación. Pertenezco a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y elijo. Y elijo. Y elijo. Y elijo. Yo elijo. Y elijo ser puro sexualmente. Estimados hermanos, bienvenidos a la clase de la escuela dominical correspondiente a la semana del 7 al 13 de junio. Nuestra clase se titula Lo que viene de arriba es sagrado y vamos a estudiar la sección 63 de doctrinas y convenios. Habíamos estado mencionando, hermanos, que el Señor había dado el mandato a sus santos. Algunos de ellos, un total de 28 élderes, fueron nombrados por el Señor para viajar hacia Missouri, donde se establecería Sion.
Entre ellos iba el profeta José Smith, que después tendría que volver junto con los líderes que el Señor designó para ello. Recordemos que el regreso fue un viaje un poco difícil, que hubieron muchas contenciones durante el viaje por el agua, habían ciertas dificultades, algunas dudas de algunos líderes. En fin, el profeta fue de regreso a Kirtland, Ohio, y entonces prontamente se recibió lo que es la sección 63. Vamos a ver por qué el Señor dio esa revelación. En el cabecero de la sección nos dice: revelación dada por medio de José Smith, profeta en Kirtland, Ohio, el 30 de agosto de 1831. El profeta Sidney Rigdon y Oliver Cowdery habían llegado a Kirtland el 27 de agosto, tras su visita a Missouri, como hemos mencionado. En la historia de José Smith se describe esta revelación, y en estos días la infancia de la iglesia había un gran anhelo de recibir la palabra del Señor, concerniente a todo asunto que de alguna manera se relacionara con nuestra salvación. Y por ser la tierra de Sion el objeto temporal más importante del momento, ante nosotros le pedí al Señor más información sobre el recogimiento de los santos, la compra de terrenos y otros asuntos. Los santos estaban deseosos de saber lo que el Señor quería que ellos hicieran. Con la llegada del profeta a Kirtland, llegaron noticias muy gozosas para todos. El establecimiento de Sion, ya se sabía incluso dónde iba a ser construido el templo. Y todas estas cosas animó a los hermanos a que quisieran buscar cómo poder obrar en la viña del Señor. ¿Qué tenían ellos que hacer para obtener su heredad en Sion? Y entonces el profeta rogó al Señor y recibió esta revelación, que es bastante fuerte. Vamos a estudiar una sola sección, pero veremos que dice cosas que son bastante importantes y bastante fuertes. El Señor comienza amonestando y dice: escuchad, oh pueblo, abrid vuestro corazón y dad oído desde lejos. Escuchad vosotros los que os llamáis el pueblo del Señor. Oíd su palabra y su voluntad concerniente a vosotros. Sí, en verdad os digo, escuchad la voz de aquel cuya ira está encendida en contra de los inicuos y los rebeldes. He aquí, yo el Señor emito mi voz y será obedecida. Por tanto, de cierto digo, cuídese el inicuo y el rebelde. Tema y tiemble y selle sus labios el incrédulo, porque el día de la ira le sobrevendrá como torbellino y toda carne sabrá que yo soy Dios. Hermanos, hemos mencionado que con las gozosas noticias que traía el profeta de Missouri y el hecho de que la iglesia iba comenzando, como menciona el cabecero de la sección, estaba en su infancia, había mucha disposición de hacer la voluntad de Dios, pero también había muchísima desobediencia. En muchas de las clases que hemos dado, hemos mencionado detalles de hermanos que se desviaban, de hermanos que se rebelaban, que no estaban dispuestos a aceptar algunas cosas del Evangelio, otras sí. Entonces el Señor vio la necesidad tan grande que había de amonestar a su pueblo con mucha claridad y fuerza. Era necesario recordarles a los hermanos que quienes quisieran establecerse en Sion debían cumplir las leyes de Dios. Este sería un recordatorio importantísimo el que el Señor les iba a hacer en esta sección. Y vamos a estudiar varios puntos importantes que los tenemos aquí en el pizarrón. Uno de ellos es
que las señales vienen por la fe y por la voluntad de Dios. La castidad significa mantener puros nuestros pensamientos y acciones, y aquello que es sagrado debe tratarse con reverencia. Son de los puntos principales que tocaremos en esta sección, hermanos. Continuando con los versículos, tenemos que en el 7 el Señor les dice: y aquel que buscare señales verá señales, mas no para su salvación. En verdad os digo que hay entre vosotros quienes buscan señales, y los ha habido aún desde el principio. Y eso es verdad, hermanos. Ciertamente, la gente que busca señales, que busca ver cosas grandiosas, según ellos, para poder tener fe y para poder aceptar el Evangelio, es algo que no ocurre únicamente en nuestros días, en lo que oímos a personas decir: pero no veo sanaciones en tu iglesia, pero yo no veo que obran grandes milagros en público, como se ve en otras iglesias que ocurre. Estas cosas vienen sucediendo desde el principio del mundo. Las tenemos en el Antiguo Testamento, las tenemos en el Nuevo Testamento, las tenemos reflejadas en el Libro de Mormón, las tenemos ahora mismo en nuestras vidas. Siempre me gusta mencionar un ejemplo de esa petición de señales para apoyar una fe que no sirvió absolutamente para nada, porque ¿quiénes recibieron las señales más grandes y los milagros más grandes? Sino el pueblo que estuvo al lado del Salvador. ¿Y acaso les fue suficiente a ellos haber visto todo eso para poder aceptar lo que el Señor les enseñaba? No, le crucificaron. Esa es una prueba grandiosa de que la fe no viene por los milagros ni por las cosas grandiosas que se ven, como vamos a analizar ahora mismo. El Señor dice: pero he aquí, la fe no viene por las señales, mas las señales siguen a los que creen. Sí, las señales vienen por la fe, no por la voluntad de los hombres ni como le plazca, sino por la voluntad de Dios. Sí, las señales vienen por la fe para producir obras poderosas, porque sin fe ningún hombre agrada a Dios, y con él que Dios está enojado, no está bien complacido. Por tanto, a estos no muestra señales sino en ira, para su condenación. Por tanto, yo, el Señor, no estoy complacido con los que de entre vosotros han buscado señales y prodigios para lograr la fe, y no en bien de los hombres para mi gloria. El Señor está siendo muy claro con respecto a esto que corresponde a las señales. Y es extremadamente importante, hermanos. Tenemos un mensaje del presidente Spencer W. Kimball, que habla muy directamente sobre estas cosas, y dice varias frases y varias cosas que es importante que escuchemos con atención y que meditemos. El mensaje se llama La fe precede al milagro, por el presidente Spencer W. Kimball, y dice que en la iglesia de Jesucristo encontramos muchas personas fieles, muchas personas que buscan hacer la voluntad del Señor, buscan hacer lo que el Señor quiere que ellos hagan, tratan de obedecer a los mandamientos, tratan de obedecer los mandamientos, tratan de agradar al Señor. Pero lamentablemente, dice, existen muchos otros miembros que no están dispuestos a confiar en el Señor, ni a confiar en su promesa que dice: probadme en esto y veréis.
A menudo me pregunto por qué es que el hombre no quiere poner su confianza en el Creador, a pesar de que Él ha prometido toda bendición a cada uno de sus hijos de acuerdo con su fidelidad. Sin embargo, el inconstante hombre pone su confianza en el brazo de la carne y prescinde de la ayuda de aquel que tanto podría hacer por él. Y esto es verdad, hermanos. Lamentablemente, se nos hace difícil confiar en el Señor. Casi preferimos confiar y escuchar los consejos de otras personas, los consejos de nuestro raciocinio como mortales, que escuchar los consejos del Señor. El Señor nos ha pedido que le pongamos a prueba. Probadme, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Nos dice Malaquías 3:10. Y el profeta Moroni dijo lo siguiente: quisiera mostrar al mundo que la fe es las cosas que se esperan y no se ven. Por tanto, no contendáis porque no veis, porque no recibís ningún testimonio, sino hasta después de la prueba de vuestra fe. Eso lo tenemos en Éter 12:6. Tenemos, hermanos, que el Señor, cuando habla en estos versículos, nos muestra que está enfadado por las peticiones de señales, ¿verdad? ¿Por qué se enfada el Señor? Porque realmente queremos hacer las cosas y obtener el conocimiento y obtener las bendiciones, no mediante el proceso que el Señor nos indica, sino el que nosotros queremos. Tenemos que el Señor actúa en forma totalmente distinta y Él nos dice, primero, actuar con la fe. Por ejemplo, en el caso de los diezmos, Él nos dice primero actuar con fe. ¿Y qué significa eso? Que seamos obedientes y paguemos el diezmo. Y luego os daré la evidencia de que es un principio verdadero. En sus enseñanzas, el Salvador hizo hincapié en esa relación durante su ministerio en la tierra. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Vemos el proceso. Quien quiera saber si la doctrina de Dios es verdadera, hace su voluntad, no es al contrario. Eso lo tenemos en Juan 7:17. Al entender ese proceso, podemos comprender por qué se condena el hecho de que el hombre busque señales. Aquel que exige evidencia física del poder de Dios como condición para creer, procura esquivar el proceso por el cual se desarrolla la fe. Quiere la prueba sin pagar el precio. Hermanos, cuando pedimos señales, cuando pedimos pruebas, directamente estamos diciendo que no confiamos en el Señor, que no confiamos en su poder, que no confiamos en que Él es un ser omnipotente. Fíjense de la gravedad de lo que estamos haciendo, desconfiando del Señor, exigiendo que Él nos demuestre para nosotros poder creer en Él, cuando somos nosotros quienes debemos demostrarle a Él que somos hijos obedientes. Continuando con el mensaje del presidente Kimball, tenemos que él da ejemplos que están en las Escrituras de personas que realmente mostraron fe en el Señor. Hay muchos ejemplos, él menciona aquí algunos que he seleccionado del mensaje. Yo les recomiendo que lo lean completo. Es importante leer acerca de estos ejemplos porque eso nos ayuda a animarnos, eso nos ayuda a entender, eso nos ayuda a sentir el deseo de seguir esos ejemplos. Entonces nos habla de Adán. Dice, nuestro padre Adán tenía un entendimiento claro de este principio primordial, lo que hemos estado hablando, de que la fe precede el milagro. Y dice,
un ángel del Señor se apareció a Adán y le dijo, ¿por qué ofreces sacrificios al Señor? Y Adán le contestó, no lo sé, sino que el Señor me lo mandó. Moisés 5:6. Fíjense en la respuesta de Adán, hermanos. Sin embargo, lamentablemente suena gracioso, pero realmente es serio y es grave. Ante cualquier mandato del Señor, nosotros pedimos explicaciones, exigimos entender y hasta queremos ver hacia dónde nos conduce eso con claridad antes de obedecer. Y fíjense la respuesta de Adán, no lo sé, solo sé que el Señor me mandó a hacerlo. Con eso es suficiente. Adán mostró tener una fe inquebrantable en el Señor. Y ya que es un hecho que el testimonio y el milagro vienen después y no antes de la fe, entonces el ángel procuró iluminarlo con mayor conocimiento. Es cuando plantamos con fe la semilla que pronto vemos el milagro de su florecimiento. Pero el hombre muchas veces no ha entendido esto y ha alterado el orden del proceso. Él desearía tener la siega antes de la siembra, la recompensa antes del servicio, el milagro antes de la fe. Ni siquiera los más exigentes sindicatos de obreros se atreverían a pedir el salario sin antes realizar el trabajo indispensable. No obstante, a muchos de nosotros sí nos gustaría gozar de toda fuerza y vigor sin observar las leyes de la salud, de una prosperidad procedente de las abiertas ventanas de los cielos sin cumplir con el pago del diezmo. Quisiéramos gozar de una estrecha comunión con nuestro Padre, sin siquiera observar el ayuno y la oración, o tener lluvia en la estación de vida y paz sobre la tierra sin preocuparnos de guardar el día de reposo, ni obedecer los otros mandamientos que Él nos ha dado. Quisiéramos cortar la rosa antes de plantar sus raíces o recoger el grano antes de sembrarlo y cultivarlo. Oh sí, si tan solo pudiéramos comprender lo que explica el profeta Moroni, porque si no hay fe entre los hijos de los hombres, Dios no puede hacer milagro entre ellos. Y en ningún tiempo ha obrado alguien milagros, sino hasta después de su fe. Por tanto, primero creyeron en el Hijo de Dios. Esto lo tenemos en Éter 12, versículos 12 y 18. El Señor ha puesto en claro que la fe no se desarrolla por medio de los milagros. Pero he aquí, la fe no viene por las señales, mas las señales siguen a los que creen. Doctrinas y Convenios 63:9, como hemos mencionado ahora, que decía el Señor en su revelación. Y ciertamente es así, hermanos. Muchas veces pensamos, el Señor es todopoderoso, porque el Señor no hace que todos veamos ángeles y veamos cosas grandiosas y así ya todos aceptamos el Evangelio. Porque no funciona de esa manera. Y realmente, hermanos, como nos dice el Señor, la fe no crece ni se construye por los milagros y por las visiones grandiosas. ¿O acaso Lamán y Lemuel, los hermanos de Nefi, no vieron ángeles? Y en algún momento se afincaron en la fe. No lo hicieron. Continuaban desviados. Los judíos vieron al Salvador y presenciaron sus milagros. Tampoco obedecieron. Y así tenemos muchos ejemplos. Oliverio Cowdery también vio muchas señales. Él palpó las sagradas planchas, vio personalmente a Juan el Bautista, recibió el sacerdocio mayor de manos de los apóstoles Pedro, Santiago y Juan, y aún fue bendecido con muchos otros milagros, pero estas cosas no lo mantuvieron firmes en la fe. La acumulación de evidencia en forma de señales, obras y milagros no logró conmover los endurecidos corazones de las ciudades de Galilea,
estamos hablando ahora. Y el presidente Kimball nos da otro ejemplo más de gran fe. Noé, el profeta Noé. Por la fe de Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Esa historia la tenemos en Hebreos 11:7. En vista de que no había señales ni de lluvia ni de diluvios, la gente empezó a burlarse del profeta Noé y a llamarlo loco. Su predicación fue infructuosa, pues los hombres de aquella época se hicieron de oídos sordos y consideraron sus amonestaciones como locuras. Ningún antecedente existía de lo que él anunciaba. Nunca antes se había oído decir que un diluvio pudiera inundar la tierra. Qué absurdo parecía construir un arca en tierra seca, cuando el sol brillaba en todo su esplendor y la vida transcurría normalmente. Pero el tiempo de gracia se acabó y se terminó la construcción del arca. Entonces vino el diluvio y los rebeldes y desobedientes se ahogaron. El milagro del arca tuvo lugar después de la fe manifestada al construirla. Tenemos otro ejemplo más y es de Abraham, que es un ejemplo que a mí me encanta, hermanos, y es muy fuerte. Extraordinaria fue la fe de Abraham, pero la fe que Abraham mostró cuando se le presentó la suprema prueba de ofrecer a su joven hijo de promesa para ser sacrificado en el altar de holocaustos. Era un mandato de Dios, pero parecía tan contradictorio. Dios le había prometido una gran prosperidad, ¿y cómo la iba a tener si tenía que sacrificar a su hijo? ¿Cómo podía su hijo Isaac ser el padre de una incontable posteridad cuando se le iba a dar fin a su vida mortal a tan temprana edad? ¿Por qué debía él, Abraham, ser llamado a llevar a cabo tan repugnante acto? Nos podemos hacer todas esas preguntas, ¿verdad? Era algo irreconciliable, imposible. No obstante, Abraham creía en Dios y una fe resuelta lo llevó con el corazón partido de dolor hacia el monte Moría, con su joven hijo, que lejos estaba de imaginarse la terrible agonía por la que su padre debió haber estado pasando. El padre y el hijo, llevando consigo el fuego y la leña, subieron hasta el monte donde tendría lugar el holocausto. He aquí el fuego y la leña, dijo Isaac a su padre. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Qué corazón más acongojado y qué voz más triste y afligida debe haber sido la que respondió: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Génesis 22 del 7 al 8, para quienes quieran leer la historia. Ya el sitio localizado, el altar construido, el fuego encendido y el joven muchacho enterado para entonces del plan, mas lleno de confianza y de fe, listo para ser inmolado, alzó el padre su brazo con el cuchillo en la mano, y en ese momento se escuchó una imperativa voz: no extiendas tu mano sobre el muchacho, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Génesis 22, 12. Y en tanto que el casi perfecto profeta encontró un carnero trabado en un zarzal y lo inmoló en lugar de Isaac, escuchó la voz de Dios que le decía: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Este grande y noble Abraham creyó en esperanza contra esperanza, porque el Señor le dio una gran esperanza sobre su posteridad. Sin embargo, luego le mandó a que matara a su único hijo para llegar a ser padre de muchas personas, de mucha gente. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto,
siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Romanos 4, del 18 al 21. Nuestro padre Abraham y nuestra madre Sara sabían que la promesa se cumpliría. ¿Cómo? No lo sabían, ni tampoco reclamaban saberlo. Definitivamente Isaac viviría para ser el padre de una numerosa posteridad. Ellos sabían que así sería, aun cuando para ello tuviera que morir. Creían que su hijo todavía podía ser levantado de entre los muertos para que así se cumpliese la promesa. Y aquí la fe precedió el milagro. Ellos no preguntaron por qué, no preguntaron y entonces cómo se va a dar la promesa. Ellos obedecieron y confiaron en el poder infinito del Señor para cumplir su promesa en cualquier circunstancia, aunque pareciera un imposible. Tenemos ese ejemplo muy hermoso, hermanos, y otros más que nos aparecen en las Escrituras. Recordemos el de los 3 hebreos, de Sadrach, Mesach y Abednego, cuando ellos se negaron a desobedecer las leyes de su Dios, de nuestro Padre Celestial, y fueron echados por Nabucodonosor en aquel horno gigante donde sacrificaban a las personas. Recordemos que cuando el rey se asomó, vio a los jóvenes y a otra persona más a su lado, y que cuando ordenó sacarlos de allí, ellos no habían sufrido ni el más mínimo daño. Ellos confiaban en Dios, y aunque su vida peligraba, ellos confiaron en que el Señor los ayudaría de la manera que fuera su voluntad, pero ellos sabían que el Señor haría lo mejor para ellos. Entonces, el presidente Kimball nos ayuda mucho con este mensaje al hacernos meditar en estos ejemplos y nos plantea una pregunta. ¿Cómo podemos hacer que estos relatos de fe se hagan hoy una realidad en nuestras propias vidas? Hoy más que nunca necesitamos ejercer ese tipo de fe. Es poco lo que podemos ver en el presente y no sabemos qué nos deparará el mañana. Los accidentes, las enfermedades y aún la muerte misma parecen acosarnos continuamente. Nunca sabemos cuándo pueda sobrevenirnos uno de estos. Realmente, hermanos, muchas veces al hablar en nuestra familia, con nuestras familias, con nuestros amigos, hablamos de lo terriblemente perdido que está el mundo, ¿verdad? De la inmensa iniquidad. Y nos preguntamos cómo el Señor va a hacer con tanta maldad. ¿Cómo realmente vamos a llegar a ser ese pueblo que va a vivir en esas condiciones paradisíacas de bondad, de amor, de perfección, siendo que el mundo es como es? El Señor sabe cómo va a hacer sus cosas, hermanos. Nosotros tenemos que ejercer fe en Él como lo han hecho todas estas personas. Y el presidente Kimball nos dice, se requiere fe, una fe ciega para empezar desde joven a enfrentar la responsabilidad de criar a una familia, cuando hay tanta incertidumbre financiera. Requiere fe el que una joven madre prefiera dedicarse a criar a su familia en lugar de aceptar una oferta de empleo, especialmente en los casos en que el joven esposo todavía no termina la carrera. Se requiere una verdadera fe para observar el día de reposo, cuando existe una y mil oportunidades para trabajar y ganar dinero, o para hacer buenos negocios en este día. Asimismo, se requiere mucha fe para pagar diezmo cuando los ingresos son escasos y las demandas mayores. Se requiere fe para ayunar, hacer las oraciones familiares y observar la palabra de sabiduría.
El mismo tipo de fe se necesita para hacer las visitas de orientación familiar, el trabajo misional y cualquier otro servicio para el cual hay que sacrificarse. De igual manera, es por causa de la fe que se sirven misiones regulares para el Señor. Pero saber que todos estos actos son los que constituyen la siembra. Mientras que las familias devotas y fieles, la seguridad espiritual, la paz y la vida eterna son el fruto de la siega. Recordad también que Abraham, Moisés, Elías y muchos otros no tuvieron desde el principio una visión de lo que iba a ocurrir. Recordad nuevamente que no había ninguna puerta abierta, ni Labán estaba ebrio, ni se justificó esperanza humana alguna en el momento en que Nefi ejerció su fe y se puso en camino para ir a rescatar las planchas de bronce de Labán. Recordad que el cielo estaba totalmente despejado y que no contaba con ningún higrómetro, el profeta Elías, cuando le prometió al pueblo un paro inmediato de la sequía que los había quejado por tanto tiempo. Aun cuando Josué probablemente haya presenciado el milagro del Mar Rojo, por ningún medio mortal pudo percibir que también el caudaloso Jordán fuera a detenerse y secarse precisamente en el momento y por el tiempo exacto que Israel necesitaba para atravesarlo, y que luego regresara a su cauce hacia el mar muerto. Recordar pues que no había nubes en el cielo, ni evidencia de lluvia, ni precedente de un diluvio cuando Noé construyó el arca, tal y como se le había mandado. No había ningún carnero en el zarzal cuando Isaac y su padre se fueron al monte Moría para sacrificarlo. Y no olvidéis tampoco que no existían ni pueblos, ni ciudades, ni granjas, ni huertas, ni hogares estables, ni almacenes, ni desiertos florecientes en Utah, cuando los perseguidos pioneros atravesaron las montañas. Tened presente que no había ningún ser celestial en Palmira, ni en el río Susquehanna, ni en el cerro Cumora, cuando el alma sedienta de José Smith lo llevó silenciosamente al bosque y lo hizo arrodillarse a la orilla del río y subir por las faldas de la sagrada colina. Sabed pues que así como la fe tenaz ha sido capaz de cerrar la boca de los leones, de apagar las llamas ardientes, de abrir calzadas de tierra seca entre los ríos y mares, proteger contra los diluvios y sequías, y producir manifestaciones celestiales en respuesta a la súplica de los profetas, de la misma manera puede obrar hoy la fe en nuestras vidas, para sanar a los enfermos, para traer consuelo a los que lloran, fortalecer la determinación de resistir las tentaciones, librarnos de la esclavitud de los malos hábitos, fortalecernos en nuestro cometido de arrepentimiento y cambiar nuestras vidas, y llevarnos a un conocimiento seguro de la divinidad de Jesucristo. Una fe osada puede ayudarnos a vivir los mandamientos con sinceridad de corazón y por ende traernos bendiciones innumerables, aún la paz, perfección y la exaltación en el reino de Dios. Pero primero necesitamos actuar, hermanos, como nos lo explicaban allí todos esos ejemplos maravillosos. El milagro y las circunstancias ocurrieron una vez que se obedeció, una vez que se siguió el mandato del Señor y se confió en Él sin ver más adelante, sin dudar, sin pedir explicaciones. Me ha encantado esta parte, en verdad, hermanos, y les invito a que lean el mensaje completo y lo analicen con su familia. Continuando entonces, tenemos que el Señor en el versículo 14 comienza a hablar también de algo muy fuerte. Él le dice: hubo entre vosotros adúlteros y adúlteras, algunos de los cuales se han apartado de vosotros, y todavía permanecen otros que más adelante serán descubiertos.
Olvídense de los tales y arrepiéntanse cuanto antes, no sea que el juicio venga sobre ellos como un ardid y se manifieste su insensatez. El Señor le habla de lo que va a ocurrir si no se arrepienten de estos terribles pecados. Y dice en el 16, de cierto os digo, como ya he dicho, que el que mira a una mujer para codiciarla, o si alguien comete adulterio en su corazón, no tendrá el espíritu, sino que negará la fe y temerá. Por lo que yo, el Señor, he dicho que los temerosos, los incrédulos y todos los mentirosos, y quien quiera que ame y obre la mentira, y el fornicario y el hechicero, tendrán su parte en ese lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. De cierto digo que estos no tendrán parte en la primera resurrección. El Señor habla allí con mucha fuerza de algo muy importante, hermanos, de la castidad. Y Él lo menciona muy claramente, como nos dice la lección. La castidad significa mantenernos puros, nuestros pensamientos y también las acciones. Muchas veces nos confundimos y pensamos que mientras no hagamos lo malo, directamente no estamos pecando, porque pensamos que el pensamiento no va a obrar absolutamente en nada hacia lo malo, y el pensamiento es el inicio, hermanos. De nuestro pensamiento no tarda mucho en surgir las palabras ofensivas, en surgir el lenguaje mundano, el lenguaje grosero, el lenguaje blasfemo, y las acciones vienen seguidas hasta sin darnos cuenta. El Señor hace allí una amonestación muy fuerte y directa a que controlemos nuestros pensamientos y a que nos arrepintamos de todas estas cosas que son abominables a su vista, y que hoy en día, si observamos el mundo, los comportamientos, nos damos cuenta que cada vez se ha tratado de minimizar la gravedad de esas cosas, con la excusa preferida del adversario. Hemos avanzado en tiempos, no hay nada de malo en seguir nuestros instintos, en satisfacer nuestros deseos. No es importante que estemos con una sola persona. Somos ya seres que han progresado durante los siglos. Tenemos ahora otros pensamientos. No tenemos por qué continuar con esas leyes obsoletas que se dieron desde la antigüedad. Las leyes del Señor no cambian, hermanos, son las mismas antes, hoy y para siempre. Tenemos un ejemplo que nos da el presidente David McKay, que me gustó mucho ejemplificando esto. Y él nos dice que el pensamiento siempre precede a la acción. Y nos da un ejemplo. Nos menciona que hace muchos años, cuando él era presidente de la Misión Europea, un joven misionero se le acercó muy acongojado por algo que le había pasado. Resulta ser que él estuvo en una biblioteca, seguramente había allí una chica, se dio una determinada situación entre ellos, la biblioteca cerró y él se quedó dentro con la chica. Y ocurrieron cosas que no tenían que ocurrir. Entonces, cuando él hablaba con el presidente McKay, pues él le decía, es que, claro, nos quedamos a solas, es que se cerró la puerta, es que no salí antes, y pues cometí cosas que no tenía que haber hecho. Y oigan la respuesta que le dio el presidente McKay. Con eso, él trataba de culpar a las circunstancias por su caída. Pero yo le dije, no fueron las circunstancias, ni fue la puerta cerrada, ni fue la tentación lo que te hizo caer. Tú ya habías pensado en eso antes de ir a la librería. Si nunca hubieses pensado en ello, no habría circunstancia alguna, por propicia que fuera, que hubiera tenido la fuerza para tentarte a ti, un misionero, y hacerte caer. El pensamiento siempre precede a la acción, nos dice el presidente McKay, y eso es una gran verdad. Las circunstancias del mundo ahora nos llevan a olvidarnos todas estas cosas
y todas estas leyes que el Señor ha establecido para nuestra protección, haciéndonos creer que ya no son valederas, cuando eso es absolutamente incierto. El presidente Rattan Benson tiene un mensaje que se llama la ley de castidad, y a mí me gusta mucho cómo él lo enfoca, y voy a compartir algunos párrafos acerca de lo que él dice acerca de la castidad, porque es muy importante. Él dice que la ley de castidad es un principio que tiene repercusiones eternas. Por lo tanto, no debemos dejarnos influenciar por las muchas voces del mundo, sino que debemos prestar atención a la voz del Señor y entonces tomar la determinación de seguir firmes sin dudar por la senda que Él nos ha marcado. El mundo no practica ninguna norma moral y ya ha comenzado a sufrir las consecuencias. Para la época del presidente Benson, él menciona algo muy grave, que continúa haciéndolo, pero que tenía su boom de gravedad en aquella época, y es la terrible enfermedad del SIDA. Y él menciona que cuando comenzó esa terrible pandemia, esa terrible epidemia, mundial del SIDA, enseguida se trataba de buscar en el mundo soluciones para lo que estaba pasando. Él dice, buscaban soluciones en todas partes, menos en las leyes del Señor. ¿Qué hacía? Trataron de combatir la enfermedad. ¿Cómo lo hacía? Recaudaban fondos para la investigación, para ver cómo podían combatir la enfermedad. Invirtieron dinero en programas de educación para informar cómo no contagiarse, en qué consistía esa enfermedad y todas esas cosas. Hicieron proyectos de leyes para evitar que se contagiaran inocentes. Se penalizaba si una persona era consciente de tener la enfermedad y sin embargo mantenía relaciones con otra. Se hicieron programas para brindar tratamientos a las personas que ya estaban contagiadas. Y entonces el presidente Benson se pregunta, ¿pero por qué no se hablaba de lo importante que sería volver a fomentar la ley de castidad? Fíjense, era algo absolutamente simple, como el Señor nos los mandó a hacer, la ley de castidad. Esa era la solución para detener ese gran mal, pero de eso nunca se habló. Se habló de ayudar a los que estaban enfermos. Se habló de informar acerca de la enfermedad. Se destinaron recursos a eso, pero no se habló de la ley de castidad. Que se tome la determinación de llevar una vida virtuosa y de ser fiel en el matrimonio. ¿Por qué no se hablaba de eso? Porque hacemos las cosas a la manera del mundo y nos olvidamos de las leyes de Dios. Y Él nos dice, no debemos confundirnos pensando que este tipo de pecado no es importante o que las consecuencias que acarrean no son serias. Esa es una estrategia muy buena del adversario, hacernos pensar que no es importante. El Señor estableció una norma clara e inconfundible con respecto a la pureza sexual. Y esta norma es la ley de castidad y se aplica a todos por igual, hombres, mujeres, viejos, jóvenes, ricos y pobres. Cuando leí esta parte me recordé de eso que parece mentira, aún en este siglo escuchamos. Él puede hacerlo porque es un hombre, tú no puedes hacerlo porque eres una mujer. Aunque ahora con la liberación femenina parece que se nos permiten todas las cosas, ¿verdad? Pero aún escuchamos eso de que los hombres sí pueden y las mujeres no. Pues no, la ley de castidad va absolutamente para todos. Tenemos un folleto en nuestra iglesia, hermana, que es bien explicativo, bien importante y bien sencillo, y es para nuestros jóvenes y es también para cada uno de nosotros los adultos, y se llama Fortaleza para la Juventud. Una de las declaraciones más enérgicas acerca de la castidad es la que Alma le hizo a su hijo Coriantón. Le dijo, ¿no sabes tú, hijo mío, que estas cosas son abominables a los ojos del Señor? Sí, más abominables que todos los pecados,
salvo el derramar sangre inocente y negar al Espíritu Santo. Muy pocos de nosotros seremos culpables de asesinato o de negar el Espíritu Santo. Sin embargo, la ley de castidad se quiebra con frecuencia, aun cuando ante los ojos del Señor es casi tan seria como los otros pecados. Por lo cual debemos tener muchísimo cuidado con respecto a esto, hermanos. La castidad nos hace merecedores de la compañía del Espíritu Santo. La hermana Linda Vivis, quien fue miembro de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro, enseñó lo siguiente: no sé nada que nos califique más para la compañía constante del Espíritu Santo que la virtud. Cuando vemos, leemos o experimentamos cualquier cosa que esté por debajo de las normas de nuestro Padre Celestial, eso nos debilita. Sin importar la edad que tengamos, si lo que vemos, leemos, escuchamos o elegimos hacer no va de acuerdo con las normas del Señor que está en para fortalecer a la juventud, apáguenlo, rómpanlo, tírenlo, evítenlo y cierren la puerta. Creo que si a diario pudiésemos recordar y reconocer la profundidad del amor que nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador tiene por nosotros, estaríamos dispuestos a hacer cualquier cosa para volver a su presencia una vez más, rodeados por su amor eternamente. Estas palabras se encuentran en un mensaje que se llama Digna de las promesas prometidas, en la Liaona de noviembre del 2015 por la hermana Linda S. Rivis. Importante, hermano, imprescindible en nuestras vidas es este tema de la castidad. Por favor, hermanos, tratémoslo en nuestras noches de hogar, enseñemos a nuestros hijos estos importantísimos principios. Recordémosles que están vigentes, recordémosles que son importantes, recordémosles que nuestro cuerpo es un templo y que los pecados que se pueden cometer de esta manera, violando todos estos principios tan importantes, son extremadamente graves, por más que el mundo diga lo contrario. Continuando entonces con los versículos, tenemos que hacia el 32, el Señor dice que está enojado con los inicuos. Y dice: he jurado en mi ira y he decretado guerra sobre la faz de la tierra. Inicuos matarán a inicuos y el temor se apoderará de todo hombre. Y dice algo muy importante en lo que quiero que se fijen. Dice: y también los santos apenas escaparán. Sin embargo, yo el Señor estoy con ellos y descenderé en el cielo de la presencia de mi Padre. Y a los malvados los consumiré con fuego inextinguible. Y he aquí, esto no es aún, pero, sino ya pronto. Aquí hay algo muy importante, hermanos, y una gran confusión que a veces hemos podido escuchar. Hay personas, miembros de la iglesia, que piensan que por el solo hecho de ser miembros de la iglesia, van a ser librados de todas estas cosas que van a acontecer, que no van a tener el más mínimo sufrimiento. Y eso es una gran confusión. Vamos a leer un comentario con respecto a esto porque es realmente importante que comprendamos este punto. El profeta José Smith explicó que es falsa la idea de que los santos escaparán de todos los juicios, mientras los inicuos sufrirán, porque toda carne está sujeta al padecimiento, y los justos apenas escaparán, como dice el Señor. Con todo, muchos de los santos se librarán, pues los justos vivirán por la fe. Sin embargo, muchos de los justos serán postrados por las enfermedades, las pestilencias, etc., por motivo de la debilidad de la carne. Mas no obstante se salvarán en el reino de Dios. De modo que es en principio injusto decir que tales y cuales personas han transgredido porque han sido víctimas de las enfermedades o la muerte. Pues toda carne está sujeta a la muerte y el Salvador ha dicho: no juzguéis para que no seáis juzgados. Esto es un punto, hermanos, bien delicado, porque lamentablemente creo que muchas veces hemos escuchado esas expresiones.
esta hermana o este hermano está sufriendo esta enfermedad, está pasando por ese trance porque ha debido ser muy malo. Seguramente era desobediente. Seguramente estaba haciendo algo a escondidas y por eso el Señor lo está castigando. No es así siempre, hermanos, y no es de nosotros el juicio. Siempre tenemos que recordar eso. Todos estamos en la carne y todos estamos sujetos a sufrir enfermedades y a sufrir daños en nuestros organismos. El Señor no nos ha prometido que nos va a librar de todo ello. El Señor ha prometido que nos salvará en su reino. Sí, nos ayudará y nos librará de muchas cosas, mas no podemos creer y pensar que nos va a librar absolutamente de todo porque estamos aquí, hermanos, y hemos venido para eso, a progresar, a aprender y a pasar por todas esas pruebas. Entonces tengamos mucho cuidado con eso. Tenemos también que hacia el final de la sección el Señor hace una amonestación bastante fuerte también con respecto a lo sagrado que es su nombre, con respecto a lo sagrado que son sus cosas, como nos dice el nombre de la clase. Lo que viene de arriba es sagrado. Y dice en el 58, porque este es un día de amonestación y no de muchas palabras, porque yo el Señor no seré burlado en los últimos días. Por tanto, cuídense todos los hombres de cómo toman mi nombre en sus labios, porque he aquí, de cierto os digo que hay muchos que están bajo esta condenación, que toman el nombre del Señor y lo usan en vano sin tener autoridad. Arrepiéntanse de sus pecados los de la iglesia y yo el Señor los reconoceré, de lo contrario serán desarraigados. Recordad que lo que viene de arriba es sagrado y debe expresarse con cuidado debe expresarse con cuidado y por constreñimiento del Espíritu. Y en esto no hay condenación, y mediante la oración recibís el Espíritu Santo. Por tanto, si no hay esto, permanece la condenación. El Señor es muy claro acerca de lo sagrado que son sus cosas y de cómo nosotros debemos ser. Ese es otro punto que a veces nos confunde y pensamos. No, yo no hago eso, yo jamás uso el nombre del Señor en vano. No, yo siempre respeto las cosas del Señor. Hay cosas que hacemos, hermanos, que no nos damos cuenta y en las cuales estamos usando el nombre del Señor en vano. Tenemos que a veces solo se emplea el nombre del Señor, no solo se emplea el nombre del Señor en juramentos y en expresiones vulgares, se hacen en muchas otras más formas, y eso también es tomar el nombre de Dios en vano. El elder James Talmage amplió la definición de tomar el nombre del Señor en vano, mencionando los puntos siguientes, y él da los siguientes puntos. Primero, lo tomamos en vano cuando empleamos lenguaje profano o vulgar. Segundo, lo tomamos en vano cuando juramos falsamente y no somos fieles a nuestros juramentos y promesas. Tercero, lo tomamos en vano y además cometemos blasfemia cuando damos a entender que hablamos en su nombre sin haber recibido la autoridad para hacerlo. Eso lo vemos mucho, hermanos, y es de cuidado. Y tomamos su nombre en vano siempre que nos obstinamos en hacer algo que desafía abiertamente sus mandamientos, dado que hemos tomado su nombre sobre nosotros. Cuando nosotros tomamos el nombre de Jesucristo sobre nosotros, que hemos hecho los convenios bautismales, hermanos, cualquier cosa a través de nuestras palabras, a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras acciones, que no está en armonía con lo que el Señor nos ha mandado hacer, con lo que el Señor nos ha designado, que tenemos que tener cuidado en sus leyes, es tomar su nombre en vano. Lo llevamos sobre nosotros, hermanos. Somos su representación en muchas cosas. Y cuando nos desviamos y hacemos lo malo, lo estamos tomando en vano, por muy pequeñas que sean esas cosas y que nos parecen que no son graves. Recordemos que en la clase pasada hablamos del tema de la risa, ¿verdad? Y mencionábamos que eso también es parte de la reverencia, sobre todo en las reuniones sacramentales, en las cosas sagradas del Señor. Él quiere que sus hijos sean sobrios, que sean personas
íntegras, que sean personas serias. No quiere que tengan sus caras largas y que muestren infelicidad o muestren opresión en las cosas del Señor, pero sí que se muestre respeto, porque las propias escrituras nos indican que hay tiempo para todo. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para adorar con seriedad al Señor y recordar lo que nos dice el título de la clase: lo que viene de arriba es sagrado. Yo quiero terminar, hermanos, con unas palabras del presidente Russell M. Nelson, nuestro profeta y revelador. Ese mensaje se llama Discípulos de Jesucristo, defensores del matrimonio. Y nos dice lo siguiente: las presiones y políticas sociales para cambiar las leyes matrimoniales están dando por resultado prácticas que se oponen a la voluntad de Dios con respecto a la naturaleza y los propósitos eternos del matrimonio. Simplemente el hombre no puede hacer moral lo que Dios ha declarado que es inmoral. El pecado, aunque sea legalizado por el hombre, todavía sigue siendo pecado a la vista de Dios. Hermanos y hermanas, ceñidos con la verdad incontrovertible, proclamen su amor a Dios, proclamen su amor a todos los seres humanos, sin malicia para nadie, con caridad para todos. Ellos, como hijos de Dios, son hermanos y hermanas nuestros. Valoramos sus derechos y sus sentimientos, pero no podemos aceptar los esfuerzos por cambiar la doctrina divina. El hombre no debe cambiarla. Dios ama a sus hijos, y si ellos lo aman a Él, demostrarán ese amor al guardar sus mandamientos, incluyendo la castidad antes del matrimonio y la fidelidad total dentro del matrimonio. Las Escrituras nos advierten que la conducta contraria a los mandamientos del Señor no solo privarán a las parejas de la intimidad divinamente aprobada, sino que traerá consigo los severos juicios de Dios. El anhelo más noble del corazón humano es un matrimonio que perdure más allá de la muerte. La fidelidad completa a los convenios hechos en los santos templos permitirá que el esposo y su esposa sean sellados por toda la eternidad. Durante estos tiempos peligrosos, la vida no será confortable para los verdaderos discípulos del Señor Jesucristo, pero tendremos su aprobación, ya que nos dio esta promesa: y bienaventurados son todos los que son perseguidos por causa de mi nombre, porque de ellos es el reino de los cielos. En breve, como discípulos, cada uno de nosotros será aprobado a toda hora, todos los días. Tenemos el privilegio de escoger entre el bien y el mal. Esta es una batalla histórica que comenzó en un reino premortal, y dicha batalla se hace más intensa cada día. Su fuerza de carácter individual se necesita ahora más que nunca antes. Ha pasado el día en que se podía ser un cristiano tranquilo y confortable. Su religión no consiste en solo presentarse en la iglesia el domingo. Consiste en presentarse como un verdadero discípulo desde el domingo en la mañana hasta el sábado por la noche, 24 horas al día y 7 días de la semana. No hay tal cosa como ser discípulo del Señor Jesucristo de tiempo parcial. Jesús invitó a todo el que quiera ser su discípulo a que tome su cruz y lo siga. ¿Están listos para unirse a sus filas? Una pregunta para que meditemos en nuestros hogares, hermanos. Yo sé sin ninguna duda que esta es la iglesia verdadera. Yo sé sin ninguna duda que no necesitamos las señales para tener esa fe grandiosa y ese gozo en nuestro corazón para obedecer las cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos
y que además son para nuestro bien y bendición. Estoy completamente segura que la fe precede a los milagros y que el Señor siempre prepara la vía cuando estamos dispuestos a obedecerle, aun cuando nosotros no podemos ver esa vía. Yo sé sin ninguna duda, hermanos, que la ley de castidad es importante, es imprescindible. Era, es y lo será siempre. Y es para nuestra protección y para nuestra felicidad. Que es importante que respetemos y seamos reverentes con las cosas del Señor. Que Él nos ama y nos ha dado todas estas leyes como respuesta a ese amor tan grande que Él nos tiene. Porque quiere protegernos, quiere ayudarnos y quiere prepararnos el camino para que volvamos a sus brazos con honores. Sé que nuestro Padre Celestial vive y Jesucristo vive y nos espera con un gran amor y un gran gozo en sus corazones. Y estas cosas dejo con mucho amor y humildad en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Por favor, hermanos, estudien la siguiente lección en sus hogares que corresponde a la semana siguiente, que se llama El Señor requiere el corazón y una mente bien dispuesta. Doctrinas y convenios del 64 al 66. Que tengan, hermanos, una estupenda semana.